No sé si alguien tiene alguna consulta. Amén, Mana Yesca de San Javier. Si alguien tiene alguna consulta respecto de Jeremías, algún comentario. Si no, nos vamos al libro de Daniel enseguida. Y al final a lo mejor podemos tener unos minutitos si alguien quiere hacer algún comentario, hacerlo al finalizar. ¿Les parece? Perdón, pastora, yo tuve que ir a otro lugar, no alcancé a escuchar lo que mencionó. Que si alguien tenía alguna consulta respecto del libro de Jeremías o algún comentario. Si Ah, era ya. así, ¿lo podía Gracias. hacer ahora o esperábamos al final de la clase de Daniel para conversar un poquito? Ya, pastora, gracias. Ya. Voy a compartir entonces la diapositiva. No, papito, me falta un poquito. Deme un minuto. Amén, disculpe. Bien. ¿Están viendo entonces la pantalla? Sí, Sí, se ve bien. ya, perfecto. Libro de Daniel, hoy ya terminamos entonces el estudio de profetas mayores. Estudiando este interesante libro. Siempre lo menciono para que quede claro. Nos gustaría profundizar más, por supuesto que sí, ya se dan cuenta que nos demoramos una hora en un resumen general del libro de Jeremías y de cada libro. Ha sido prácticamente una hora y unos minutos más que nos demoramos en hacer esta mirada panorámica y ojalá pudiéramos profundizar. Si más adelante nos da la posibilidad de seguir estudiando libro por libro, va a ser mucho más interesante porque no alcanzamos a profundizar en todo lo que cada libro contiene. Solo vemos temas generales, pero bueno, yo sé que el Señor también va a ir ahí, todo lo que nosotros podamos entregar junto con lo que ustedes estudian también, el Señor va a ir revelando la palabra y la enseñanza que está ahí mencionada en cada libro, cada capítulo, cada historia, cada relato de la palabra. Hoy día ya finalizamos el estudio del libro de profetas mayores con el estudio del libro de Daniel. Entonces, un libro muy interesante también que no nos va a dar lugar a lo mejor a estudiar con profundidad lo que pudiéramos, lo haremos en algún momento con la ayuda del Señor más adelante, porque es un libro muy, muy rico, muy interesante, muy profundo y que tiene un contenido ahí. Ya lo vamos a ver aquí en lo que podamos analizar hoy día de este libro de Daniel. Contarles que en nuestra Biblia, en el canon bíblico que conocemos y la Biblia que está a nuestro alcance, Daniel se considera un profeta. Ya él está ubicado, aquí el libro, como dice ahí, entre Ezequiel y Oseas. No obstante, en la Biblia hebrea, Daniel no estaba incluido junto con los profetas, sino que se encontraba incluido en los escritos, ¿ya? Y que incluían Salmos, Proverbios, Cantares, Job, Ruth. Ahí estaba de alguna manera catalogado este libro de Daniel, no como libro profético, sino como un libro ahí de escritos, ¿ya? Eh, la, eh, en todo caso, dice, aunque la Biblia hebrea no figura junto con los otros, nos figura Daniel junto con los otros profetas, el canon bíblico y bueno,
Se habla de cerca del siglo segundo. No tengo el dato exacto, se me fue de la memoria, pero fue hace muy poco, no fue antes de Cristo, sino que fue después de Cristo que el libro de Daniel fue considerado parte del canon bíblico como profeta. Y una de las referencias principales tiene que ver que el mismo Señor Jesucristo se refiere a él como profeta, ¿ya? Eh, Además, porque se cree que no fue considerado dentro de los libros proféticos inicialmente o por la Biblia hebrea o por los rabinos en este caso, porque Dios nunca envió un mensaje público a la nación de Israel a través de Daniel. Ya, algo que sí hizo evidentemente y con los otros profetas. Pero esto no quita que él fuera un auténtico mensajero que el Señor usó para revelar grandes verdades espirituales. Quizás lo que se subraya con estos hechos es que Daniel fue un profeta diferente a los demás. ¿Ya? Entonces, dice Jesucristo en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿ya? Lo menciona el mismo Señor Jesucristo. Es identificado entonces nuestras Biblias como profeta. Contexto general, nuevamente recordamos esto que sirve de base geográfica histórica para entender todo el trabajo de los profetas en general y porque tiene que ver netamente el trabajo profético surge luego de la división del reino de Israel y de la división del reino y además de esta desobediencia del pueblo en general, ¿ya? Y este olvidarse la idolatría y todo lo que hemos estudiado que empieza a practicar el pueblo del Señor, finalmente se convierte en estas conquistas del pueblo de Dios por tanto el imperio sirio y finalmente Egipto y finalmente los babilónicos. ¿Ya? Así es que vemos entonces cómo Babilonia en este caso nos aparece aquí como eh, ya conquistado todo lo que era Israel o Jerusalén, o como en este caso era Judá en este momento ya, en el tiempo de la división del pueblo. El libro de Daniel se caracteriza porque sus primeros capítulos del 1 al 6 están escritos en tercera persona y desde el capítulo 7 al 12 en primera de persona. Y aunque no se afirma que en la primera parte haya sido escrito por Daniel, él es uno de los personajes principales junto con sus compañeros de cautiverio, en este caso Ananías, Misael y Azarías. Me dan un segundo, por favor. Solo un segundo. Ya. Y en la segunda parte del libro sí se afirma que Daniel fue su autor. Entonces vemos como en esta primera parte se habla de Daniel como en tercera persona, ya aparece como personaje principal, no se afirma netamente que haya sido escrito por Daniel, pero sí se alude a él como un personaje importante. Y además de esto, el mismo señor, como lo mencionaba anteriormente, menciona a Daniel como, eh, como profeta de él. Ya. Además, para comprender también para situarnos, digamos, en el libro, vemos aquí que el periodo que abarca es conocido en la historia del pueblo del pacto de Dios como el cautiverio babilónico.
Ya Nabucodonosor llevó cautivos de Judá en 3 ocasiones, lo veíamos con el profeta Jeremías, ya 3 ocasiones, a partir del año 605 antes de Cristo, y entre los que fueron llevados en el primer grupo estaba Daniel y sus compañeros. La oración de Daniel en el capítulo 9 del libro se fecha en el año 538, el mismo año en que Ciro de Persia promulgó el decreto que hizo posible que los cautivos regresaran a Jerusalén para restaurar la tierra y reedificar el templo. Por lo tanto, Daniel estuvo desde muy joven en cautiverio, ¿ya? En cautiverio. Y vemos aquí también un cuadro resumen, ¿ya? Con el detalle de los reinados tanto de Babilonia, Nabopolassar, luego Nabucodonosor, Darío, ¿ya? Y vemos aquí el tiempo de Daniel, entre el año 605 y 536 aproximadamente el tiempo de actividad eh, y prácticamente fue contemporáneo de Ezequiel. Ya estudiamos a Ezequiel en realidad antes, en la clase anterior lo estudiamos, y Ezequiel fue uno de los profetas junto con Daniel que estuvieron ahí en cautiverio, a diferencia de los otros profetas que no todos estuvieron en Babilonia. De hecho, solo Ezequiel y Daniel estuvieron en Babilonia, profetizando también en aquel lugar. Y aquí después ustedes pueden profundizar en este resumen que está bien interesante con todos los datos, tanto de los reyes de Babilonia, de Medo-Persa, que fue el imperio que conquista o destruye claro, sobrepasa al imperio de Babilonia, y los tiempos en que estuvieron ellos, los profetas también entregando la palabra de Dios. ¿Quién era Daniel? Ya lo dice la palabra, era del linaje real de los príncipes y fue llevado cautivo a Babilonia en el 3er año del rey Joacim de Judá, sobre el año 606 antes de Cristo. Ya, esto quiere decir que creció en el ambiente del gran avivamiento religioso llevado por el rey Josías. Y ahí seguramente algunos textos dicen a los pies del profeta Jeremías o escuchando al profeta Jeremías, sin duda, porque el profeta Jeremías, gran parte de su actividad inicialmente y en el tiempo del rey Josías lo hizo en el templo. Y una vez que Babilonia fue seleccionado para recibir una formación especial a fin de estar en el palacio del rey. Lo relata también la palabra del Señor. Y el propósito último de este periodo de 3 años de formación era poder borrar cualquier rastro de la cultura y de la religión anterior. Pero Daniel y sus amigos resistieron con fidelidad toda esta influencia y se mantuvieron fieles a su Dios. Es lo que podemos destacar desde ahora, destacar como gran tema del libro de Daniel, esta fidelidad, este compromiso, fidelidad de Daniel hacia Dios, ¿ya? Y cómo influyó eso también, tanto en sus amigos como en el entorno y hasta los mismos reyes, mismo rey Nabucodonosor y los reyes que le sucedieron. Entonces, vemos también que una vez que completa su formación, Daniel sobresale por encima de los magos, de los astrólogos que tenía el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Por la sabiduría y la inteligencia que le había dado el Señor, que le había dado Dios. Le dio un don especial en toda visión y sueño. Lo relata ahí en los diferentes capítulos que están indicados ahí del libro de Daniel. Y el ministerio de Daniel fue muy prolongado. Comenzó siendo gobernador de toda la provincia de Babilonia bajo el mandato de Nabucodonosor y prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Entonces, vemos cómo un hecho que podría haber sido y que fue catastrófico, fue un joven
tomado prisionero, porque eso eran, si eran personas, eran ellos, no eran así como acompáñame por favor, o vamos, vengan, o siendo tratados con cuidado, ellos eran tomados prisioneros y se los llevaban a otra ciudad. Lo comenté también en clases anteriores. Eh, Habían opciones, por supuesto, Daniel entre ellos, con sus amigos, podrían haber sido cautivados ellos desde un principio por la ciudad de Babilonia. Les mostraba yo ya tiempo atrás algunas fotos de Babilonia, destacadas hasta el día de hoy por sus grandes jardines, su estructura, lo precioso, lo lindo que era la ciudad. Entonces, Daniel particularmente, porque los judíos en general llegaron a ciertas regiones cerca, junto con Ezequiel, recuerda que estaban ahí como al norte de Babilonia, junto a un río, Quebac, pero Daniel particularmente fue llevado al palacio del rey. Entonces, imagínense la majestuosidad con la que se encontró él, una cosa impresionante, el palacio del rey era impresionante, lo grande, lo apoteósico que era el lugar. Podría haberse visto cautivo y haber dicho, oye, llegué aquí, voy a estar súper bien, en realidad hasta ahí haber durado el dolor de la separación de su pueblo, de su familia, y haber dicho que bien o en realidad no va a ser tan duro el tiempo que pueda estar en este lugar. Pero él no, por eso destacamos la fidelidad que tuvo Daniel de no querer mezclarse en ningún momento, no querer ceder a lo que el rey quería que él hiciera, que era en el fondo dedicarse completamente al servicio de él, a sus dioses, a sus costumbres, que, se, que cambiara esta cultura o esta mirada de tener un solo Dios y se acostumbrara un poco, se amoldara a lo que su pueblo tenía como costumbre, ¿ya? Pero vemos cómo, a pesar de esa resistencia que manifestó Daniel y sus amigos a ceder, no adorar a otros dioses, solo reconocer a Dios como su único Dios, fue destacado por el rey. Fue gobernador y fue finalmente, estuvo también en los principales cargos en el reinado de Darío y de Ciro. De Nabucodonosor, imagínense, prosperó, pasaron reyes y él siguió ocupando este puesto importante de gobernador sobre la provincia de Babilonia. Vamos a ir viendo algunos datos más después en las otras diapositivas. Vemos entonces, de hecho dice, cuando Darío de Media tomó el reino de Babilonia, colocó a Daniel en un puesto de responsabilidad superior a todos los sátrapas y a los gobernadores. Lo dice Daniel capítulo 6, versículo 1 al 3. Y la última vez que tenemos constancia de su ministerio fue en el año tercero de Ciro, de rey de Persia. Daniel capítulo 10. Por lo tanto, si suponemos que Daniel tenía unos 17 años aproximadamente cuando fue llevado cautivo a Babilonia, en el año 605 vivió hasta el tercer año de Ciro, ¿ya? Y Daniel debía tener unos 86 años cuando terminó su ministerio. Y todo el ministerio, toda su vida, la tuvo ahí en Babilonia, fiel al único Dios que él reconoció siempre, que fue formado como príncipe de Jerusalén, como ahí en el palacio también, fue formado en la educación seguramente, bajo la educación de algún rabí muy importante, entre eso escuchando las profecías de Jeremías, acompañando o mirando cómo Josías, el rey también de Jerusalén en ese tiempo, realizaba estas reformas religiosas. Entonces él en ese tiempo fue base fundamental, hasta los 17 años aproximadamente, base fundamental para todo lo que él iba a ejercer el resto de su vida. Entonces, análisis, reflexión, debemos formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es urgente formarlos, establecer bases en ellos, bases teológicas, bases de educación, de que ellos vivan, experimenten y sepan quién es Dios realmente. Porque
no podemos pretender esperar hasta los 25, 26, 30 años, recién empezar a formar a una persona en lo que es la educación cristiana, en lo que es la teología, que es estudiar sobre Dios y todo lo que Él quiere revelar por medio de su palabra. De niños, la palabra lo indica, pero aquí vemos en Daniel este fruto de lo que fue estar siendo formado allí de niño, de joven, hasta los 16, 17 años, siendo formado en el templo, bajo la enseñanza de Dios, y es probable que hasta haya sido algunos años nada más, pero tuvo una base suficiente para después él vivir una vida completa de fidelidad a Dios. Daniel fue contemporáneo del profeta Ezequiel, ya lo mencionaba, quien profetizó a Israel en el cautiverio. ¿Ya? De hecho, en los días de Ezequiel, la fama de Daniel, dice, crecía como hombre de Dios, era ampliamente reconocida, tal como podemos ver en las referencias que el mismo Ezequiel hace de él. Y es lo que vamos a leer rápidamente. Ezequiel 14. Y dice, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y lo menciona Ezequiel en su palabra, ¿ya? Por lo tanto, estaba el renombre de Daniel. Y el capítulo 28, versículo 3 dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto con tu sabiduría. Bueno, relata aquí, pero menciona a Daniel también, tanto el capítulo 14 como el capítulo 28. Entonces, resonaba su nombre allí, tanto en el pueblo de Israel que estaba cautivo como en Babilonia. ¿Ya? Sin embargo, los ministerios de Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron muy diferentes. Daniel fue un alto funcionario de Estado que sirvió en las cortes de Babilonia y Persia, anunciando el mensaje de Dios a reyes y príncipes, mientras que Jeremías se quedó con los judíos en Jerusalén y Ezequiel vivió en medio de los cautivos que fueron llevados a Babilonia. Daniel siempre demostró un amor profundo hacia Dios y hacia su pueblo Israel, y aunque el texto no nos dice detalladamente, es probable que tuviera algún tipo de influencia en la decisión de Ciro cuando facilita el retorno de los judíos a Jerusalén para la reconstrucción del templo. Sabemos que es la soberanía de Dios, que Dios estuvo siempre, así como lo mencionábamos anteriormente con Jeremías. Profetiza Jeremías juicio contra las naciones vecinas, pero también previo a eso Dios profetiza por medio de Isaías, de Jeremías, principalmente de ellos que haría juicio a las naciones que habían atacado a Israel, pero así también que él iba a usar como instrumentos, usaba él a quien él quería. Eso es la soberanía de Dios. Nadie está exento de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiera hacer. Él va a usar a quien Él determine. Y en este caso vemos cómo, imagínense, bueno, en el mismo libro de Daniel, de hecho el relato de la locura de Nabucodonosor, es una muestra evidente, y lo vamos a analizar un poquito más, pero es una muestra evidente de este poder de Dios, soberanía de Dios. Nadie puede jactarse por sobre él, nadie puede decir y como lo decía Nabucodonosor, que él era el más poderoso, que nadie había sobre él, imagínense lo que hizo Dios con él. En este caso, eh, vemos cómo Ciro es usado por Dios, pero también vemos cómo Dios pudo haber usado a Daniel influenciando en este caso, porque él estaba ahí, era gobernador, era uno de los principales en el gobierno de Babilonia. Entonces, ¿cómo pudo haber sido clave la figura de Daniel al momento de facilitar el retorno de los judíos, al momento de haber estado ahí hablando con él? Entonces vemos que por otro lado, mientras Jeremías y Ezequiel eran profetas que se dedicaban completamente
a la predicación de la palabra, Daniel fue un hombre de Estado que usaba las oportunidades que Dios le daba en ese ambiente para transmitir el conocimiento del Dios eterno, sin mezclarse, sin ceder o amoldarse a lo que el rey o el gobierno le pedía. Ya mucha diferencia hay en en los gobernadores que vemos hoy en día que dicen a veces necesitamos a cristianos en la política. Claro que sí, pero cristianos como Daniel, que no se dobleguen al sistema, que no se dobleguen a los dioses paganos, en el fondo a culturas o a formas que tiene el mundo, sino a mantener a Dios por sobre todas las cosas, la fidelidad de Dios y mostrar el conocimiento de Dios. Es lo que se necesita hoy en día, profetas que sean como Daniel, capaces de servir a Dios con fidelidad, pero estar también al mismo tiempo en las altas esferas del gobierno en cada nación. Debemos orar por quienes quieren lograr esto, para que se mantengan fieles al Señor. ¿Cuál es la contribución teológica del libro de Daniel a nuestra vida, a nuestra historia? Principalmente tiene que ver con su naturaleza, esta profecía apocalíptica que vemos en el libro de Daniel. Es un lenguaje altamente simbólico. La profecía de este libro se relaciona con acontecimientos del futuro lejano desde la perspectiva de Daniel. Pero aún hoy hoy en día contiene un mensaje asombroso para nuestra posición en las páginas del Nuevo Testamento. El libro de Daniel ofrece una contribución teológica significativa al presentar la soberanía absoluta de Dios sobre las naciones y los acontecimientos de la historia. Vemos a través de sus visiones y profecías cómo Daniel revela que los reinos terrenales, aunque poderosos, están bajo el control de Dios, quien establece y quita reyes según su voluntad. Y esta soberanía divina culmina en la profecía del establecimiento de un reino eterno, gobernado por el Mesías, un reino que no será destruido y que dominará sobre todos los demás. Este mensaje subraya la esperanza escatológica, tiene que ver con lo que sucederá en los últimos tiempos, en el poder supremo de Dios y la certeza de que a pesar de la opresión de las pruebas, su propósito redentor se cumplirá plenamente, se cumple con la venida del Mesías. Y ya vemos más adelante cómo también hay palabra que indica los acontecimientos futuros. Claves de Daniel. Sus palabras principalmente es el programa de Dios para Israel. El libro de Daniel fue escrito para animar a los judíos exiliados mediante la revelación del programa soberano de Dios para Israel durante y después del periodo de este dominio gentil. Los tiempos de los gentiles, como dice Lucas capítulo 21, el versículo 24, comienzan con la cautividad babilónica y por muchos años Israel sufriría bajo las potencias gentiles. Pero este periodo no es permanente y vendrá el tiempo cuando Dios establecerá el reino mesiánico que durará para siempre. Lo creemos, lo esperamos y lo anhelamos. Versículos claves están en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Imagínense lo maravilloso y cómo exalta Daniel, al Dios de sus padres, al Dios que conoció él de pequeño. Y el versículo 44 dice, y en los
días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El capítulo clave es Daniel, capítulo 9, ya cuando habla de esta profecía de las 70 semanas. Daniel 9, 24 al 27. Vamos a ver aquí lo que nos dice esta parte. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en este sentido da un marco cronológico de la predicción desde el tiempo de Daniel hasta el establecimiento del reino mesiánico. Hay una particularidad en Daniel que tiene que ver con los idiomas. Aparte de los géneros literarios usados en Daniel, hay otro detalle importante que tiene que ver con la composición y es curiosamente este libro fue escrito en dos idiomas diferentes. Las secciones de Daniel del capítulo 1, 2 y Daniel 8, 1 y 12, 13 fueron escritos en hebreo, mientras que la sección de Daniel, capítulo 2, versículo 4, 7, capítulo 7, versículo 28, fue en arameo, perdón. Y en esos momentos el hebreo era la lengua de Israel, mientras que el arameo era del mundo gentil. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el libro de Daniel pone un énfasis tanto en la nación de Israel como en el programa de Dios para todas las naciones gentiles, no es de extrañar que dependiendo del tema tratado fuera usado una lengua u otra. Y este detalle es una ayuda adicional que el texto nos ofrece para interpretar su contenido correctamente, ¿ya? Eh, entonces, una particularidad que no podemos dejar pasar por. Respecto de lo mismo, de este género literario, Daniel presenta dos partes claramente diferenciadas. La primera, que abarca los 6 primeros capítulos, esencialmente histórica, y recoge algunas de las experiencias del profeta junto a hechos históricos importantes que ocurrieron en su tiempo. Y la segunda parte, que consta de los últimos 6 capítulos, es esencialmente profética. Profética apocalíptica, como lo mencionaba anteriormente, y es expresada en un género literario conocido como apocalipsis. Algunas de las características distintivas de esta literatura apocalíptica es que primero es frecuente el uso de símbolos y visiones. Y además suele haber mensajeros celestiales que declaran e interpretan el significado de las visiones y los símbolos. Ya en este sentido, Daniel, el libro de Daniel contiene prácticamente mucha revelación ya mediante visiones y símbolos. Encontré este cuadrito interesante, bueno, cómo nos habla de las lenguas de la Biblia, solo es como un paréntesis. La mayor parte del Antiguo Testamento escrito en hebreo, en arameo hay palabras que ya lo mencionaba, tanto en Daniel, en Esdras, en Jeremías, y
griego tenemos todo el Nuevo Testamento en este caso para tener en cuenta. Respecto de la síntesis del libro de Daniel, vemos aquí cómo el capítulo 1 relata en parte la historia personal, ¿ya? Y establece este escenario para el resto del libro mediante la presentación de Daniel y de sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Capítulo 2 al 7 vemos cómo presenta este plan profético para los gentiles. Y en la segunda sección, Daniel y sus amigos se enfrentan a pruebas adicionales para probar que aunque son cautivos en un pueblo pagano, el Dios soberano a quien adoran está en control de todo. Había oposición, también había oposición. Estaba en otro lugar, estaba en una tierra extraña, estaba en cautiverio, porque no era tampoco todo, completa libertad, no estaba en su casa, no estaba con su familia, Daniel ni sus amigos, no estaban ahí en completa comodidad, pero aún así ellos mostraron siempre el poder de Dios por sobre todas las cosas. En el horno de fuego, con los leones, imagínense, demostrando ante todo los principales también magos, astrólogos, ya que Dios estaba por sobre todas las cosas, revelando con la sabiduría de Dios lo que Nabucodonosor quería entender. Y en los capítulos 8 al 12 vemos este plan profético para Israel. Y tiene que ver principalmente en el capítulo 8, esta visión del carnero, el macho cabrío, que muestra a Israel bajo los imperios medo-persa y griego. Profecías que fueron cumplidas en el tiempo posterior, próximo, ya de Daniel, así como mucha palabra profética que fue cumplida en los tiempos próximos a las que fue entregada. Pero hay palabras y profecías en el Antiguo Testamento que también nos revelan, ampliamente nos revelan da un cumplimiento, pues, como lo llamamos, esta doble referencia. Se da cumplimiento en el tiempo, pero también hay una revelación o una profecía para los acontecimientos futuros. Y vemos nuevamente esta profecía, esta palabra, el reino eterno y el Mesías. Nuevamente vemos aquí cómo aparece nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Y uno de los aspectos más significativos del libro de Daniel es la profecía de un reino que no será destruido. Se profetiza que en los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Dígame, ¿casualidad o es algo que se le ocurre a Daniel o es algo que no va a suceder o que no hay luces de que suceda? Es una palabra verdadera. Y este reino, simbolizado por una piedra que destruye la estatua de los imperios humanos, es una representación del reino mesiánico que prevalecerá sobre todos los gobiernos terrenales. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 dice, también describe la visión del Hijo del Hombre que recibe un dominio eterno y lo que es claramente una referencia a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, ya quien establecerá este reino que no tendrá fin. Tiene conexión el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, tiene conexión. Nada está escrito al azar, nada está escrito porque se le ocurrió a un maestro de escriba, a un sabio, no. Todo fue dirigido por nuestro Señor Jesucristo y por su Espíritu Santo, por nuestro Dios y por su Espíritu Santo. ¿Qué conexión hay del libro de Daniel con Apocalipsis? El libro de Daniel tiene esta conexión, eh, ya que a Daniel se le instruye que selle el libro porque aún falta mucho para que llegue el tiempo del fin. Entonces, Daniel capítulo 8, versículo 26. Daniel 8, 26. Dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión
porque es para muchos días. Y dice que esto indica que el cumplimiento de las profecías de Daniel estaba destinado a ocurrir en un futuro lejano de su perspectiva. La conexión entre Daniel y Apocalipsis revela una continuidad en la revelación profética y una progresión hacia el cumplimiento de las profecías, de las promesas mesiánicas. Mientras Daniel profetiza un futuro distante con visiones de un reino eterno, el Apocalipsis de Juan señala la inminencia del cumplimiento de estas profecías. Juntos, estos dos libros proporcionan una narrativa coherente sobre la soberanía de Dios, la llegada del reino mesiánico y la realización de la redención en la persona de Jesucristo. Esto es lo que nos debe importar. En esto debemos enfocarnos, ya cuando queremos estudiar sobre los tiempos futuros, cuando queramos estudiar sobre qué es lo que nos revela la palabra, ya la coincidencia divina, el perfecto plan de Dios al hablarle a Daniel y al unir estas profecías, eh, más que a lo mejor estar rebuscando a veces ideas, enseñanzas e interpretaciones sobre los tiempos futuros, hay una promesa de un reino que no tendrá fin, de un reino eterno y de un Mesías, que lo que hemos visto el cumplimiento, pero además de este tiempo en donde será destruido, ya será destruido el enemigo, el diablo, como decía la lectura de Dante, la calamidad será destruida, ¿ya? Eh, y en contraste, como lo mencionaba aquí, con Apocalipsis 22:10, Juan recibe la orden de no sellar las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y esta instrucción refleja que el tiempo para el cumplimiento de las visiones y las profecías que Juan describe están próximas, marcando una diferencia significativa respecto al libro de Daniel. Y esta diferencia en las instrucciones subraya esta proximidad del cumplimiento de las revelaciones de Juan en comparación con las profecías de Daniel. Hay relación en la palabra, por supuesto que sí. ¿Cómo suceden los hechos en Daniel? Capítulo 1, Daniel se va cautivo a Babilonia. Capítulo 2, el sueño de la imagen. Ya capítulo 3, la estatua con la que sueña Nabucodonosor, la caída de Judá, la destrucción de Israel sucede en este año 586. Capítulo 4, el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol, ya, que era una palabra, un sueño que se cumpliría, pero era él el protagonista. Capítulo 7, ¿cuánto tiempo estuvo Nabucodonosor ahí viviendo como un animalito? La visión de las 4 bestias, la visión del carnero y el macho cabrío, la fiesta de Belsasar y la caída de Babilonia, la visión de las 70 semanas, el capítulo 6, Foso de los Leones, vemos capítulo 10 y 12, las visiones finales. Y este decreto de Ciro, 535 a.C., cuando ya da lugar y orden a que Israel regrese a su tierra. Y Daniel termina su ministerio en el año 533. La palabra no revela que Daniel haya vuelto a Jerusalén. De hecho, se entiende que Daniel muere, termina ahí en Babilonia, ¿ya? En Babilonia. Así es que esto es lo que quería compartir con ustedes respecto del libro de Daniel. Para profundizar, podríamos haber estudiado las 70 semanas, por supuesto, la visión que recibió los acontecimientos, tanto en el foso. Yo espero que ustedes hayan podido leer mi libro, los capítulos de Daniel, o si no, lo puedan hacer también para después ir comparando con la información que les vamos compartiendo. Pero esto es el resumen en general de los libros proféticos. Terminamos con el libro de Daniel. No sé si hay alguna consulta, algún comentario, algo
que quisieran plantear. ¿Mi pastora? ¿Sí? Sí, hermano Palma. Hola, ¿cómo está, hermano Manuel? Hola, mi pastora. Bien, gracias a Dios. Quedé Qué bueno. con, podemos decir, intrigado cuando usted habló referente a dos libros de Daniel, uno en hebreo y el otro en arameo, Al dijo, capítulo. ¿cierto? Sí, capítulos. Sí, Ah, son capítulos. Ya. son capítulos, algunos, Daniel, le escucho. dígame usted. ¿No? ¿Cuántos idiomas tenía entonces Daniel? Se revela algunos, solo algunos, más que capítulos, versículos, ya deme un segundito. Solo algunos versículos que fueron escritos en arameo, pero lo estoy buscando. Y tiene que ver principalmente, como lo comentaba, con que Daniel estuvo gran parte de su vida, porque de su vida en el fondo más que de su ministerio, porque lo decía al inicio, Daniel es considerado profeta, fue considerado en el canon bíblico que está a nuestro alcance como profeta, pero la Biblia hebrea, los sabios hebreos, no había sido considerado como profeta, ya, porque él no profetizó abiertamente como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ezequiel, como lo hizo Isaías. Pero él, como portavoz de la palabra de Dios, él tuvo siempre un mensaje y además recibió las visiones y sueños de, eh, de parte del Señor. Estoy buscando aquí los idiomas, aquí está. Entonces, vemos cómo hay algunas secciones, solo algunos, por ejemplo, Daniel capítulo 1, versículo 1, que fue escrito en hebreo, y lo que dice que fue en arameo es el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 4, pero la segunda parte, cuando dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero tiene que ver con una forma de comunicación que tenía con los babilonios en este caso. ¿Por qué? Porque era el arameo. Yo debo corregir algo, más que corregir, aclarar algo. En unas clases anteriores yo les había mencionado que el arameo era un idioma autóctono de Israel. Y eso es lo que debo corregir y aclarar, porque era un idioma que usaban los gentiles en general, en toda la nación, tanto de Israel, pero en este caso Babilonia, Israel, Babilonia, Asiria, pero no era tan solo, sino que más bien de Babilonia. Entonces, era un pueblo que usaban, un idioma que usaban más bien los gentiles. Entonces, para Daniel comunicarse con el rey, con este caso con Nabucodonosor, él le habla en arameo. Por eso se destaca esta parte escrita en ese idioma. Solo en ese idioma, particularmente en ese versículo. Y el versículo 7, capítulo 7, versículo 28 dice, 7:28 dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Según los que han estudiado, dicen que este versículo también está escrito en arameo, con el sentido de poder hablar y que el pueblo de Babilonia pudiera entender. Solo con ese sentido se habla se habla, digamos, de que Daniel habló en ese idioma, en arameo. Pero lo demás, todo está
como decía el texto, en hebreo, principalmente en hebreo, porque el griego aparece después, ¿ya? Mucho después aparece con la cultura helenística, mucho después, cerca ya del tiempo de Jesucristo. Entonces, en ese tiempo, el idioma hebreo era el idioma del pueblo de Israel. Espero haber aclarado un poco más, hermano Manuel. Pastora, Pastor Héctor Vivanco. podemos pensar entonces de que toda la comunicación que hubo entre el profeta Daniel, porque para mí fue profeta, ya que hay una Sí, conexión entre el sí, libro y Apocalipsis. Eso quiere decir exacto. que Sí, él fue profeta. Entonces, sí, podemos pensar que todas las conversaciones que hubieron entre el rey Nabucodonosor y toda la cúpula babilónica, yo creo que tiene que haber sido en arameo entonces. sí, Ahora, para la interpretación, digamos, general y del mismo pueblo de Israel, fue traducida en hebreo, en hebreo. pero el Lo idioma mismo digo yo, pastora. Lo mismo digo. básico tiene que haber sido en arameo. Sí, la palabra, el libro destaca solo estos versículos, pero lo que dice el pastor Héctor tiene mucho sentido. Y es probable que así sea, aunque la palabra no lo indica. De hecho, era el idioma que usaba el pueblo caldeo, entonces tiene que, de alguna manera, haber la comunicación interna haber sido en ese idioma. Y cuando Daniel le quería hablar al pueblo, por supuesto escribía o hablaba en hebreo. Yo comparto con usted ese supuesto, Pastor Vivanco. Ya, mi pastor, ya, gracias, más o menos la idea que tenía Eh, del pastor yo. ya, Lo otro, lo otro, mi pastora, referente, cuando hablamos de, se cree que era un profeta, ¿no es cierto? Pero yo veo la comunicación que había era como la visión en el Apocalipsis de Daniel, no como profeta, yo lo veo como visionario. Eh, claro, es que él es profeta, sí, él es profeta, es considerado profeta mayor, es considerado un profeta mayor y con 12 capítulos solamente, ya a diferencia, imagínense, de Jeremías, 52 capítulos, pero aún así, por la importancia de lo que él hizo, de lo que él dijo también, porque a través de las visiones, él tiene por eso decía que su género literario era profético apocalíptico, porque recibe visiones, pero al mismo tiempo estas visiones tienen que ver con esta profecía que se cumpliría en el tiempo futuro. Por eso se denomina profeta. Es un profeta más diferente, como diferente a los demás profetas, sí, porque él no era el que se paró en el templo, que se paró, su profecía tuvo que ver con lo que dejó escrito, revelado en la palabra, revelado para el tiempo del pueblo de Israel, pero también para este tiempo que viene o que vivimos y el que vendrá. Y también espero poder estudiar este libro en más profundidad, porque es muy interesante. Y ya lo vamos a ver cuando estudiemos escatología. Es necesario, tenemos que estudiar, Daniel, cuando estudiemos escatología. Y viene en la malla, así que más adelante vamos a profundizar para quienes a lo mejor querían un poco más de profecía, de las 70 semanas, y si tienen relación o no, y todo eso, y si es o no, porque hay diferentes posturas, pero lo vamos a estudiar cuando estudiemos escatología. Si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, si no, vamos a estar terminando nuestra clase de profetas mayores. Eh, como siempre lo mencionamos, aprendemos juntos también, hay una base que nosotros tenemos como quienes estamos enseñando,
pero la palabra es viva y siempre hay algo que uno va aprendiendo, siempre hay algo nuevo que nos revela la palabra. Entonces, ha sido muy interesante, ha sido muy bonito haber profundizado una vez más en estos libros. Yo espero que ustedes puedan leer la Biblia y además el material de apoyo, eh, porque es muy valioso lo que nos revela la palabra por medio de los profetas. Y lo he dicho en todas las clases, creo que no estamos muy alejados, no estamos muy alejados como pueblo de Dios. Muchas veces actuamos de manera muy similar a como lo hacía el pueblo de Israel. Y a veces nos creemos un poquito mejor o creemos que somos diferentes, pero a veces no. La verdad es que al ver las características, el Señor nos libre y nos ayude a poder entender, a poder ir siempre enmarcándonos en este camino que el Señor quiere que vivamos. Amén. Amén. Disculpe, pastora, se me había apagado el notebook, así que me encendí recién con el teléfono. Así que, perdón, mi pastora, discúlpeme. Ya voy a tener que después preguntar a los hermanos Ya. lo que me dijo. Póngale un Así que, sol, hermano Manuel, por favor. ya, muchas gracias. Bendiciones, pastor. Pastora, yo tenía una Hermana consulta. Alejandrita. Un día la bendiga. Tenía una consulta, pero no sé si eh, será atingente a lo que estamos conversando, considerando lo que usted mencionaba, que después en el curso de escatología vamos a profundizar más este tema. Pero al menos la dejo planteada en caso de que a lo mejor después me la pueda responder. Lo que pasa es que en el capítulo 10 de Daniel habla de una situación que le ocurrió a Daniel cuando él estuvo orando posterior a las visiones que el Señor le había mostrado, y acongojado por todo lo que él estaba viendo. Dice que el ángel Miguel fue a responderle a Daniel, Mm, que inmediatamente mm. después de que él había realizado esta oración o este clamor, Miguel vino a responderle, pero estuvo luchando 21 días, dice, con el ángel de Persia. Entonces la duda mía es porque he investigado y habla algunas personas lo mencionan como literalmente un individuo, un ser humano o un rey o una persona física a la cual estaba destinada, pero él habla de una lucha, pero también lo menciona como el ángel. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros interpretar esa figura? ¿Y en qué situación astral o espiritual ocurrió esto? Pensando yo también, o relacionándolo con lo que le pasó a Pablo, que él hablaba de que viajó hasta el tercer cielo. ¿Cuántos cielos habrán? ¿En qué lugar habrá ocurrido todo esto? Esta situación espiritual. Tenía esa duda de esa parte de ese libro. Por eso le decía que quizás no es muy atingente a esta parte más No, eh, literal de la materia o más introductoria, por decirlo así, pero mm. ahí después, si puede, me responde. Esa era mi Sí, dudita, así que sí. muchas gracias. Lo, mire, no tengo la respuesta enseguida, hermana Alejandrita. ¿Qué quiere que le diga? Yo sí me gustaría estudiar un poco más, porque tengo una respuesta, pero quiero profundizar más, con más detalles sobre esto. Tengo un conocimiento, pero lo podemos ver, Amén. lo podemos Sí, responder cuando pueda en nomás. una clase Sí, sí. independiente o compartir, o lo voy a compartir en WhatsApp apenas tenga una Muchas respuesta gracias. más Si a mí clara sobre leyéndolo el tema. ¿Sí? generó esa confusión por el hecho de que para mí es un ser espiritual, que hubo una lucha ahí, pero lo menciona como un ángel. Entonces, tuve esa Pero habla duda. del príncipe del reino de Persia. La verdad es Dice, que el yo ángel del prefiero príncipe del antes, reino, claro. En el versículo sí, 13 dice prefiero el porque ángel también príncipe. aquí, yo también creo que es más espiritual y tiene que ver Sí, con esta, cuando hablamos de esta de potestad, todo lo que tiene que ver con la obra del diablo y todo su ejército también, claro, porque tiene principado, su séquito potestad y claro, todo eso. de ángeles Tiene caídos, relación con claro. eso. Quiero dar una mejor respuesta, así que por eso ¿Me Amén. puede dar lo la voy a cita, dejar, la por voy a favor? tomar, Pastor Abraham, ¿Me puede dar la cita? Daniel capítulo 10. capítulo 10, versículo 13, pero la idea es leer el Claro, capítulo para completo. leer el contexto, sí. Exacto. Así que lo vamos a estudiar.
compartamos ahí información en la medida Amén, que podamos. amén. Y si tengo la Sí. respuesta, Me me pareció parece interesante, por eso interesante profundizar. sí, por eso me saltó la duda cuando estaba Ya. leyendo esa parte. Muchas gracias, mi pastor. No, muchas gracias. Súper. Bien, vamos a ir entonces, vamos a finalizar nuestro estudio. Les comento que no terminamos las clases y se inicia un nuevo tiempo de estudio, un nuevo ciclo. El próximo lunes van a tener clases de seguir estudiando los profetas, pero ahora los profetas menores, con el pastor Ever Cuevas y con el pastor José González, profundizar en lo que es el Nuevo Testamento. Ya, introducción se dice, la materia es introducción al Nuevo Testamento, pero ya tuvieron ustedes, me parece mucho que, no, fue el curso anterior. Introducción al Nuevo Testamento y profetas menores. Es lo que van a iniciar el próximo lunes. Inician con profetas menores y después continúa el pastor José con introducción al Nuevo Testamento. Así es que en el intertanto vamos a dar respuesta a esto planteado por la hermana Alejandrina. Así es que el Señor les bendiga. Espero que nos veamos el 25 de noviembre, ya se me en noviembre, nuestro cierre de semestre, 23 de noviembre, cierre de semestre allí en Talca, porque este próximo ciclo yo no tengo clase con ustedes, me vuelvo con el grupo de pastores, pero sí esperamos que el sábado 23 nos podamos encontrar allí en Talca y tener un tiempo también de comunión y además de crecimiento en la palabra del Señor. Así que agradezco su participación, su atención a todas las clases y vamos a finalizar con una oración. Hermano Walter, el Señor le bendiga para que pueda usted orar en este tiempo ya de cierre de clase. Por favor. Amén. Amén. Padre Dios, Señor nuestro, en esta noche le damos gracias por todo lo que usted nos ha dado, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, le damos por las clases que hemos recibido. Bendito Dios, bendiga, Señor, a nuestros profesores. Dele cada día más sabiduría, más gracia, más entendimiento, Señor, para que nos puedan impartir conocimiento en nuestras vidas. Y ayúdenos, Señor amado, para poder entender su palabra y también practicarla, ponerla por obra, Señor, porque tal vez nos cuesta un poco aprender, Padre Celestial, pero ayúdenos, Señor, para ser ejecutores de su palabra, llevarla en nuestra vida, vivir cada día en ella, Padre Celestial. Gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, y bendiga a cada uno de mis hermanos, nuestros pastores, Señor, que participan en esta actividad, bendito Dios. Ayúdenos, Señor, a terminar esta carrera, a llegar a la meta, Padre Celestial, y bendíganos en esta hora con bendición del cielo sobre nuestras vidas, un buen descanso para todos nuestros hermanos, nuestros pastores, y gracias, Padre, por esta hermosa bendición, Padre Celestial, que la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a La Dios. gloria para Gloria a siempre. Dios para siempre. Amén. Buenas noches. Dios les Buenas bendiga. noches. Buenas Carolina, noches. por estas clases, estuvieron muy Gracias, pastora. entretenidas, Muchas interesantes. gracias, mi pastora. Muchas gracias, mi pastora. Bendición. Bendiciones. Espero ya no Saludos a perdí, pastora. todos. Chao, chao. Que la- Bendiciones. Buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao, chao. Carlitos, Carlitos, por acá. A la Inicio familia de Bendiciones. semana. Chao a todos. Rodríguez. Que vaya una manzana, pastora. Ya. Que les diga. Dale saludos al pastor Ever, pastora. En su nombre, saludo al pastor. Pastor Héctor, bendiciones. Sí, Que el Señor amén. lo Vamos a bendiga. todos. Acá. Abracitos Que por Dios te bendiga, allá. Alejandrita. Igualmente a usted, que el Señor le bendiga mucho. Cariño a la pastora. Adiós, chao. Chao, chao. Abracitos a todos. Chao, chao. Bendiciones, chao. Gracias Chao. por su nombre. Pastor Abraham, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, Chao, hermano chao. Manuel. Chao a todos. Chao, chao. Chao. Ven.